Movido a partes iguales por la impaciencia, el aburrimiento y la corazonada de que no sería el primero en llegar, Nicholas Hister se deslizó por la puerta trasera del juzgado a las 8:30 de la mañana. Las escaleras de servicio, poco utilizadas, le sirvieron para llegar sin ser visto hasta el estrecho corredor por el que los letrados accedían a la sala de vistas. La mayoría de las dependencias oficiales estaban abiertas desde las 8 y por eso se oía movimiento en la planta baja. El primer piso, en cambio, estaba prácticamente en silencio. Nicholas echó una mirada furtiva a la sala y vio que estaba vacía. Los maletines de los abogados habían llegado y parecían distribuidos aleatoriamente sobre las mesas, pero ellos debían estar aún en la parte de atrás, junto a la máquina de café, contándose chistes y aprestándose al combate. Hister conocía bien el terreno. 3 semanas antes, al día siguiente de haber recibido su valiosa citación, había empezado a fisgonear por el juzgado. Encontró la sala de vistas desierta y ociosa, sin vigilancia que le impidiera explorar los pasillos y cuartos anexos, el exiguo despacho del juez, la sala donde los abogados se reunían para chismorrear y tomar café mientras hojeaban un periódico o alguna de las revistas que sepultaban las viejas mesas de la habitación. Los cubículos sin ventilación y con unas cuantas sillas plegables habilitados como la sala de espera de los testigos, la celda en que los detenidos peligrosos aguardaban su sentencia, con las manos esposadas, y por supuesto la sala del jurado. Su corazonada de aquella mañana resultó ser acertada. Se llamaba Lou Dare y era una mujer de unos 60 años, más bien chaparrada, de pelo gris con flequillo, que llevaba pantalones de tergal y playeras viejas. Sentada en el corredor, junto a la puerta de la sala del jurado, se entretenía leyendo una novela barata y manoseada, a la espera de que alguien penetrara en su dominio. Al ver llegar a su primera víctima, se puso en pie de un salto y recogió apresuradamente las hojas de papel que había estado utilizando como hacían. «Buenos días», dijo con una sonrisa de oreja a oreja y un punto de malicia en la mirada. «¿Qué se ofrece?» «Me llamo Nicholas Hister», contestó mientras correspondía a la mano que le tendía la mujer. Lou Dare estrechó con fuerza la mano del joven y prolongó el saludo exageradamente antes de ponerse a buscar el nombre de Nicholas en la lista. «Bienvenido a la sala del jurado», anunció, desplegando una sonrisa aún mayor que la anterior. «¿Es su primer juicio?» «Sí». «Adelante», lo invitó la mujer mientras lo empujaba hacia el interior de la habitación. «Ahí tiene el café y los donuts», dijo señalando un rincón y tirando del brazo del joven. «Las he hecho yo misma», añadió con orgullo mientras le mostraba una cesta llena de magdalenas aceitosas. «Esa es una especie de tradición, ¿sabe? Siempre las traigo el primer día de un juicio. Son mis magdalenas del jurado. Ande, coge una». Sobre la mesa había distintas clases de donas, distribuidas en varias bandejas, así como 2 cafeteras humeantes y a punto. También había platos, tazas, cubiertos, azúcar, leche y edulcorantes surtidos, y por supuesto, ocupando un lugar destacado, las magdalenas del jurado. Nicholas cogió una. «¿Qué remedio?» «Las hago desde hace 18 años», le aseguró Lou Dare. «Antes les ponía pasas, pero tuve que dejar de hacerlo». La mujer levantó la vista al cielo como si el resto de la historia fuera demasiado escandaloso para contarlo. «¿Y eso?» Nicholas se sintió obligado a demostrar interés. Les daba flato, y desde la sala
según y como se oye todo, usted ya me entiende. Eso creo. ¿Le apetece un café? Ya me serviré uno yo mismo. Muy bien. Ludell dio media vuelta e indicó unos impresos apilados en el centro de la larga mesa destinada a los jurados. Son las instrucciones del juez Harkin. Hay una para cada uno. Su señoría quiere que todos se las lean con mucha atención y que después firmen el impreso a pie de página. Vendré a recogerlos más tarde. Gracias. Estaré en mi puesto, al lado de la puerta, si me necesita para algo. ¿Sabe que voy a tener un celador pegado a mis faldas durante todo el juicio? Algún soquete con menos puntería que un topo. Me pongo mala con solo pensarlo, pero ¿qué se le va a hacer? Por algo es el proceso más sonado que hemos tenido hasta ahora. Civil se entiende. En cuestión de penales tenemos más experiencia. Sí, yo le contara. Ludell agarró el tirador y abrió la puerta. Si me necesita, ya sabe dónde estoy. La puerta se cerró y Nicolás se quedó mirando a la Magdalena. No sin reservas. Se decidió a probarla. Sabía a salvado y a azúcar, y le hizo pensar en los sonidos de que había hablado la mujer. Nicolás tiró el bollo a la papelera y se sirvió un poco de café en una taza de plástico. Era la primera y la última vez. Si querían que se pasara entre 4 y 6 semanas acampando en aquella sala, tendrían que darle tazas como Dios manda. Y si el condado podía permitirse el lujo de comprar donas, no veía por qué no podía hacer lo mismo con las rosquillas y los croissants. No había café descafeinado. Nicolás tomó nota de ello. Y si alguno de sus compañeros era poco cafetero, se iba a encontrar con que tampoco había agua caliente para el té. En cuanto al almuerzo, más le valía esmerarse, porque no estaba dispuesto a comer ensaladilla durante 6 semanas seguidas. Alrededor de la mesa, situada en el centro de la sala, había 12 sillas, espaciadas de forma regular. La gruesa capa de polvo que Nicolás observara durante su primera visita había desaparecido y la habitación en general ofrecía un aspecto mucho más ordenado y funcional. De una pared colgaba una gran pizarra, equipada con borradores y tiza nueva. Al otro lado de la mesa, 3 ventanales de la misma altura que la pared proporcionaban una vista del exterior del juzgado. El césped, aún verde y lozano, había conseguido sobrevivir al final del verano. Nicolás se acercó a una de las ventanas y contempló durante unos instantes el vaivén de los peatones. La última obra del juez Harkin era una lista de instrucciones y preceptos negativos. A saber, organícense, elijan un portavoz en caso de no poder alcanzar un acuerdo, hablen con su señoría y él se encargará de designarlo. Lleven siempre el distintivo rojo y blanco que se les entregará por parte de Ludell y que les acredita como miembro del jurado. Traigan algo para leer durante los recesos. No duden en pedir lo que necesiten. No comenten el caso entre ustedes antes de que su señoría así lo disponga. No comenten el caso con nadie y punto. No abandonen el edificio del juzgado sin permiso. No hagan uso de los teléfonos sin la debida autorización. El almuerzo les será servido en la sala del jurado. Cada día podrán escoger el menú correspondiente antes de entrar en la sala de vistas a las 9 de la mañana. Informen inmediatamente al tribunal si alguien intenta ponerse en contacto con ustedes o con las personas de su entorno por algún motivo relacionado con el juicio. Informen inmediatamente al tribunal si ven, oyen o notan algo sospechoso que pueda estar relacionado con su participación en el juicio. Leídas por un profano, las 2 últimas instrucciones podían parecer un poco raras, pero Nicolás estaba al corriente de los pormenores de un juicio similar que tuvo que ser declarado nulo a los pocos días de haber dado comienzo.
El proceso se celebraba en el este de Texas y los problemas empezaron al llegar a oídos del tribunal que agentes misteriosos recorrían la ciudad ofreciendo grandes sumas de dinero a los parientes de los jurados. Los agentes se esfumaron antes de que la policía pudiera dar con ellos y, en medio de la confusión causada por las mutuas acusaciones de ambas partes, nunca llegó a saberse cuál de los litigantes había contratado sus servicios. Con todo, voces autorizadas se inclinaban a imputar los hechos a la industria tabacalera. Al parecer, el jurado se mostraba muy comprensivo con el demandante y la defensa no pudo ocultar su júbilo al conocer la decisión del tribunal. Aunque no tenía manera de probarlo, Nicholas estaba seguro de que Rankin Fitch era el hombre de los sobornos y de que no tardaría en volver a las andanzas. Nicholas acababa de firmar su impreso y depositarlo sobre la mesa cuando oyó voces y unos golpecitos en el corredor. Ludell se estaba presentando a otro jurado. La puerta se abrió para dejar paso a Herman Grimes, que entró en la sala precedido de su bastón y seguido de cerca por su esposa. La señora Grimes se apresuró a describir la habitación a su marido. Le hablaba en voz baja y sin tocarlo. Es una sala alargada, de unos 8 por 5, con el largo frente a ti y el ancho a derecha e izquierda. Hay una mesa de punta a punta con sillas alrededor. La silla más cercana está a 2,5 metros. Grimes procesó esta información sin alterar la expresión de su rostro y acompañando con movimiento de cabeza las palabras de su mujer. Ludell seguía en la puerta, detrás de la señora Grimes, esperando con los brazos en jarras el momento de ofrecer una magdalena al ciego. Nicholas dio unos pasos adelante y se presentó a Grimes, que le tendió la mano. Él la estrechó y ambos intercambiaron las cortesías de rigor. Después saludó a la señora Grimes y acompañó a Herman hasta el buffet del desayuno. Allí le sirvió una taza de café con leche azucarado y le describió los donas y las magdalenas. Un ataque preventivo contra Ludell, que aún no había regresado a su puesto. Herman dijo que no tenía hambre. Mi tío favorito también es ciego, anunció Nicholas. Sería un honor para mí que me permitiera ayudarlo durante el juicio. Puedo apañármelas yo solo, replicó Herman algo indignado. Su esposa, por el contrario, agradeció el gesto del joven con una sonrisa y un guiño. De eso no me cabe la menor duda, insistió Nicholas, pero sé que a veces hay pequeñas dificultades. Solo quiero ayudarlo. Gracias, dijo Grimes al cabo de unos segundos. Muchas gracias, joven, repitió la señora Grimes. Estaré en el pasillo si me necesitan para algo, intervino Ludell. ¿A qué hora tengo que pasar a buscarlo?, preguntó la señora Grimes. A las 5. Si hubiera algún cambio, ya la avisaría. Ludell cerró la puerta mientras daba las últimas instrucciones. Herman ocultaba sus ojos tras unas gafas oscuras. Tenía el cabello castaño, abundante, engominado y ligeramente canoso. Hay que cumplir otro trámite, dijo Nicholas cuando los dos estuvieron a solas. Tiene una silla enfrente de usted. Siéntese y le leeré el impreso. Herman puso una mano sobre la mesa, dejó el café y buscó a tientas una silla. Recorrió el respaldo con las yemas de los dedos. Se orientó y tomó asiento. Nicholas cogió la lista de instrucciones del juez y empezó a leer. Después de los millones invertidos en el proceso de selección del jurado, nadie se mostró avaro con las palabras. Todo el mundo parecía tener su opinión acerca del resultado. Los expertos de la defensa se congratulaban del jurado elegido y de su propia habilidad.
aunque lo hacían sobre todo para contentar a la legión de abogados que seguía trabajando 24 horas al día. Durkheim había tenido que vérselas con jurados peores, pero también los había visto mejores. Con todo, desde hacía muchos años era consciente de que es prácticamente imposible saber de antemano cómo va a reaccionar un jurado. Fix también estaba satisfecho dentro de los límites que le imponían su posición y su carácter, pero eso no le impedía seguir haciendo la vida imposible al resto de su equipo. 4 de los miembros del jurado eran fumadores. Además, dada la reputación permisiva de la costa del Golfo, con sus locales de striptease, sus casinos y el influjo de la cercana Nueva Orleans, Fix empezaba a creer que, después de todo, tal vez Biloxi no fuera un mal sitio para celebrar un juicio como aquel. En la acera de enfrente, Weldon Robb y su equipo de asesores también se declaraban contentos con la composición del jurado. La inesperada inclusión de Herman Weiss, el primer jurado ciego de la historia, si la memoria no les fallaba, había sido un auténtico golpe de suerte. Grimes había insistido en ser medido con el mismo rasero que los candidatos videntes, y había amenazado con emprender acciones legales si la justicia lo discriminaba. Aquella muestra de confianza en la utilidad de los pleitos había llegado a lo más hondo del corazón de Rohr y los suyos. Y si eso fuera poco, estaba lo de su minusvalía. No cabía duda de que el señor Gaines representaba el sueño de cualquier picapleitos. La defensa, por su parte, había hecho todas las objeciones imaginables y había esgrimido como argumento en contra de la presencia de Grimes el hecho de que no pudiera ver las pruebas. El juez Harkin permitió que los letrados interrogaran discretamente al señor Grimes sobre este particular, y él les aseguró que podría ver las pruebas si éstas le eran descritas detalladamente por escrito. Su señoría decidió entonces asignar a un relator especial la tarea de redactar descripciones de todas las pruebas presentadas. De este modo, Grimes podría introducir la información resultante en su ordenador de Braille y leer las descripciones por la noche. La idea del juez hizo tan feliz al señor Grimes que éste nunca volvió a hablar de pleitos por discriminación. La defensa también moderó su oposición, sobre todo al enterarse de que el candidato había fumado durante muchos años y no le importaba que otras personas siguieran fumando a su alrededor. Ambas partes, pues, estaban relativamente satisfechas del jurado que habían elegido. Habían excluido a todos los radicales y no habían detectado ninguna actitud hostil entre los candidatos supervivientes. Los 12 miembros del jurado tenían certificado de enseñanza secundaria. 2 de ellos poseían también un título universitario y otros 3 tenían cierto número de créditos acumulados. Según los cuestionarios escritos, Nicholas Easter había completado su educación secundaria. Su paso por la universidad, sin embargo, seguía siendo un misterio. Y así, con la primera vista oral en puertas, mientras estudiaban la distribución de los asientos y las caras de los jurados por enésima vez, ambas partes daban vueltas a la gran pregunta y se disponían a emitir sus pronósticos. ¿Quién será el líder?, se preguntaban una y otra vez. Todos los jurados tienen un líder, y esa y no otra es la clave del veredicto. ¿Emergería enseguida esta vez o se mantendría al margen hasta el momento de las deliberaciones? Ni siquiera los jurados lo sabían. A las 10 en punto, con la sala abarrotada,
Su señoría decidió que había llegado el momento de empezar y dio unos golpecitos con el mazo para acallar los últimos murmullos. Todo el mundo estaba preparado. «Haz pasar al jurado», dijo el juez Harkin a Pitt, un alguacil veterano vestido con un uniforme marrón desteñido. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta que daba acceso a la tribuna del jurado. Ludwig precedía a los jurados igual que una gallina a sus polluelos. Los 12 elegidos entraron en la sala y se dirigieron a los asientos que les habían sido asignados, mientras los 3 suplentes volvían a ocupar sus sillas plegables. Tras unos momentos de desorden, empleados en colocar un almohadón, tirar del borde de una falda, dejar el bolso y los libros en el suelo, los jurados se dispusieron a prestar atención al juez. Pronto se dieron cuenta de que eran el blanco de todas las miradas. «Buenos días», dijo su señoría en voz alta y con una gran sonrisa en los labios. Saludó, a lo que gran parte del jurado correspondió con un movimiento de cabeza. «Confío en que habrán encontrado la sala del jurado y habrán empezado a organizarse». El juez hizo una pausa e indicó por alguna razón los 15 impresos firmados que Ludwig había recogido. «¿Tenemos ya un portavoz?», preguntó. Los 12 jurados asintieron al unísono. «Muy bien. ¿De quién se trata?». «Soy yo, su señoría», anunció Hermann Grimes desde la primera fila. Abogados, asesores y representantes de la industria tabacalera, es decir, la defensa en pleno, sufrieron una taquicardia colectiva. Cuando recuperaron el aliento, lo hicieron lentamente, sin dejar traslucir en ningún momento el menor indicio de que no estaban precisamente encantados de que el jurado ciego se hubiera convertido en portavoz del grupo. Tal vez a los otros 11 les había dado lástima el pobre hombre. «Espléndido», dijo el juez, aliviado al saber que su jurado había sido capaz de cumplir con aquel trámite rutinario sin más problemas. Su señoría había visto casos muchos peores. Se acordó, por ejemplo, de un jurado medio blanco y medio negro que no se había puesto de acuerdo a la hora de elegir portavoz y que se había amotinado a causa del menú de mediodía. «Supongo que habrán leído mis instrucciones», continuó, y eso le dio pie a repetir al menos 2 veces todo lo que ya había puesto por escrito. Nicholas Hister se sentaba en la primera fila, en el segundo asiento empezando por la izquierda para ser exactos, mientras el juez Harkin castigaba a la concurrencia con su perorata. El joven puso cara de póker y se dedicó a observar el resto de los jugadores, recorriendo la sala con la mirada y sin apenas mover la cabeza. Agazapados tras sus mesas, como fieras al acecho, todos los abogados sin excepción escrutaban impertérritos a los jurados. Pronto dejarían de hacerlo, pensó Nicolás. En la segunda fila de la tribuna del público, detrás de la defensa, estaba Rankin Fish, con su cara oronda y su siniestra perilla, la mirada fija en la espalda del hombre que tenía frente a él. Fish intentaba no prestar atención a las advertencias de Harkin y fingía el más absoluto desinterés por el jurado. Pero Nicholas no era un pardillo, sabía que Fish no se estaba perdiendo detalle. 14 meses atrás Nicholas lo había visto en la sala de vistas de Allentown, en el estado de Pensilvania, durante el juicio Cimino. Fix no había cambiado mucho desde entonces, seguía siendo el mismo personaje enigmático y también lo había visto cerca del juzgado de Broken Arrow, en el estado de Oklahoma, durante el juicio Claim. 2 veces habían sido más que suficientes para grabar su rostro en la memoria.
Nicholas estaba seguro de que Fix ya había averiguado que nunca había ido a la Universidad de North Texas State. Y también sabía que le estaba causando más quebraderos de cabeza que cualquier otro jurado, y con razón. Detrás de Fitch había 2 filas de trajes pertenecientes a otros tantos clones presumidos y avinagrados. Nicholas sabía que eran los inquietos enviados de Wall Street. Según el periódico de la mañana, el mercado no había reaccionado de ninguna manera especial al conocerse la composición del jurado, y las acciones de Pinnes seguían cotizándose a $80. Nicholas no pudo contener una sonrisa. Si de repente se levantara y gritase: «Creo que el demandante tiene razón», todos aquellos trajes saldrían disparados hacia la puerta y Pinnes habría bajado 10 puntos antes de la hora de comer. Las acciones de las otras 3 tabacaleras, Trelco, Smith y Compaq, también cotizaban sin novedad. En las primeras filas de la tribuna se distinguían varios grupos de espíritus agitados. En opinión de Nicholas, se trataba de los peritos. Había terminado la selección del jurado y empezado la fase siguiente, la observación de sus reacciones. Correspondía a aquel colectivo la ardua tarea de escuchar todas las declaraciones de los testigos y predecir su efecto en el jurado. Lo más probable es que la estrategia consistiera en descartar a los testigos que causaran una pobre o mala impresión en el jurado y compensar su actuación mediante la intervención de otros testigos. Pero Nicholas no lo sabía con certeza. Ya había leído mucho sobre el trabajo de los expertos en la selección de jurados. E incluso había asistido a un seminario en San Luis para oír contar batallitas a célebres abogados, pero seguía dudando que aquellos asesores de última generación fueran poco más que farsantes. Se decían capaces de evaluar a los jurados con solo observar cómo reaccionaba su cuerpo ante lo que decía en la sala de vistas. Nicholas volvió a sonreír. ¿Qué pasaría si se hurgara la nariz durante 5 minutos seguidos? ¿Cómo interpretarían los expertos esa pequeña muestra de expresión corporal? Nicholas no pudo identificar con exactitud al resto del público, que sin duda incluía a varios periodistas, al grupo de abogados locales de rigor y a otros asiduos de los juzgados. La esposa de Herman Grimes estaba entre las últimas filas, orgullosa y radiante porque su marido había sido llamado a ocupar un puesto de tamaña responsabilidad. Al cabo de un rato, el juez Harkin dejó de divagar e hizo una seña a Wendell Robb. El letrado se puso en pie con cierta parsimonia y abrochó la chaqueta de cuadros escoceses mientras deslumbraba al jurado con la blancura de su dentadura postiza y avanzó hacia el atril con aire de superioridad. Robb explicó a los jurados que lo que estaban a punto de oír era su escrito de exposición, un alegato destinado a presentar un resumen del caso. La sala enmudeció por completo. El demandante se proponía demostrar que el tabaco provoca cáncer de pulmón, y más concretamente que el difunto Jacob Bob, buen hombre donde los hubiera, había desarrollado un cáncer de pulmón tras haber fumado cigarrillos Bristol durante casi 30 años. Lo mataron los cigarrillos, sentenció Robb, mientras tiraba del extremo de su perilla canosa. Tenía la voz áspera, pero sabía modularla con precisión, subir y bajar de tono hasta conseguir el efecto deseado. Robb era un actor, un intérprete experimentado que no dejaba nada al azar. La pajarita torcida, la dentadura tintineante y aquella colección de prendas incompatibles formaban parte de un atrezo pensado para
atraerse las simpatías del ciudadano medio. Wendell Roth no era perfecto. Los abogados de la defensa, con sus trajes oscuros e impecables y sus corbatas de seda, podían hablar al jurado por encima del hombro. Roth nunca lo haría. Roth era un hombre del pueblo. ¿Que cómo se las ingeniaría para demostrar que el tabaco provoca cáncer de pulmón? Pruebas no le faltaban. Por de pronto llamaría a declarar a alguno de los oncólogos más distinguidos del país. Sí, aquellos hombres tan importantes se hallaban en aquel momento camino de Biloxi para hablar con ellos, el jurado, y demostrarles de manera inequívoca y con un montón de estadísticas que efectivamente los cigarrillos provocan cáncer. Más adelante, Roth no pudo reprimir una sonrisa traviesa al llegar a aquel punto. El demandante llevaría ante el jurado a varias personas que habían trabajado para la industria tabacalera. Se airearían muchos trapitos sucios y todos los presentes verían con sus propios ojos las pruebas condenatorias. El demandante se proponía demostrar en pocas palabras que el humo de los cigarrillos, dado su contenido en sustancias cancerígenas naturales, pesticidas, partículas radiactivas y fibras afines al amianto, provoca cáncer de pulmón. Llegados a este punto, Wendell Roth había logrado convencer a casi todos los presentes, no solo que sería capaz de demostrar lo que se proponía, sino también de que lo haría sin la menor dificultad. Era el momento de hacer una pausa. El letrado se arregló la pajarita con 10 dedos regordetes y consultó su blog de notas. Acto seguido, con gran solemnidad, empezó a glosar la figura de Jacob Goff, el difunto padre y abuelo bien amado, hombre de familia, trabajador infatigable, católico devoto, miembro del equipo de béisbol de la parroquia y veterano de guerra, que había empezado a fumar cuando era niño y, como el resto del mundo en aquella época, desconocía los perniciosos efectos del tabaco y etcétera, etcétera. Roth cargó un poco las tintas, pero dio la impresión de hacerlo a sabiendas. Después pasó de puntillas sobre el tema de los daños. Aquel iba a ser un gran juicio, anunció, un proceso muy importante. El demandante exigiría y esperaba conseguir mucho dinero, pero no bastaba con reparar el evidente perjuicio causado a la familia de Jacob Goff, teniendo en cuenta el valor económico de su vida y la pérdida de amor y afecto que había representado su muerte. El castigo debía ser ejemplar. Roth siguió insistiendo en la idea del castigo ejemplar, tanto que hasta llegó a perder los papeles en más de una ocasión. La mayoría de los jurados se dieron cuenta de que la perspectiva de un fallo millonario le había hecho perder la concentración. El juez Harkin había dispuesto por escrito que las primeras intervenciones de los litigantes durarían 1 hora como máximo, y se había comprometido también por escrito a interrumpir a los letrados si éstos osaban extenderse demasiado. Pese a adolecer de cierta desmesura, lo mismo que casi todos los miembros de su profesión, Roth sabía que no debía atentar a la suerte ni al reloj de su señoría. Así pues, transcurridos 50 minutos desde el inicio de su alegato, concluyó con una sombría apelación a la justicia, agradeció a los jurados la atención prestada, sonrió, hizo tintinear su dentadura y volvió a su asiento. 50 minutos pueden parecer horas si uno tiene que permanecer sentado en una silla sin poder hablar ni estirar las piernas. El juez Harkin lo sabía muy bien.
Por eso anunció un receso de 15 minutos antes de dar paso a la defensa. La intervención de Durkheim duró menos de 30 minutos. Fría y deliberadamente, la defensa aseguró al jurado que Pins llevaba a cabo sus propias investigaciones científicas y que sus expertos estaban en disposición de demostrar sin lugar a dudas que los cigarrillos no provocan cáncer de pulmón. Carr daba por descontado el escepticismo de los jurados y les pidió tan solo que fueran pacientes y dejaran a un lado sus prejuicios. Sir Dur habló sin recurrir a nota alguna, dirigiendo cada palabra al fondo de los ojos de un jurado. Su mirada recorrió la primera fila y después la segunda, y correspondió puntualmente a la curiosidad de los 12 rostros. Su voz y sus ojos eran capaces de hipnotizar, pero al mismo tiempo parecían sinceros, sin saber por qué uno sentía la necesidad de creerlo. La primera crisis tuvo lugar durante la hora del almuerzo, poco después de que el juez Harkin anunciara el receso de mediodía a las 12:10. El resto de los presentes aguardó en silencio hasta que los miembros del jurado hubieron abandonado la sala. Ludell los esperaba en el corredor para acompañarlos de vuelta a la habitación que tenían reservada. «Siéntese, por favor. El almuerzo llegará enseguida», dijo al llegar a la sala del jurado. «El café está recién hecho». La celadora cerró la puerta tras el último de los 12 jurados y fue a ocuparse de los 3 suplentes. Tras conducirlos a una habitación más pequeña en el mismo pasillo, volvió a su puesto de vigilancia y lanzó una mirada hostil a Willis, el retrasado mental que había recibido órdenes de permanecer a su lado para proteger a no se sabía quién con el arma que llevaba al cinto. Los 12 miembros del jurado fueron dispersándose paulatinamente por la sala. Algunos bostezaban o se desperezaban. Otros seguían con las presentaciones. La mayoría charlaba del tiempo y más de uno hablaba y se movía con evidente tirantez. ¿Qué otra cosa podía esperarse de un puñado de desconocidos obligados a permanecer juntos en la misma habitación? Sin otra cosa que hacer aparte de esperar la llegada inminente del almuerzo, la comida cobró la importancia de un gran acontecimiento. ¿Cuál sería el menú? Algo aceptable, seguro. Hermann Grims se sentó a la cabeza de la mesa, el puesto más adecuado para el portavoz, pensó, y no tardó en entablar conversación con Millie Dupree, un alma cándida de 50 años que hay que ver lo pequeño que es el mundo. Conocía a otro ciego. Nicolas Easter se presentó a Louis Chabert, el único hombre de raza negra que formaba parte del jurado, y no precisamente por voluntad propia. Chabert era el encargado de una de las sucursales de una gran cadena regional de alimentación, el puesto más importante alcanzado jamás por un negro en aquella empresa. Era un hombre enjuto y nervioso, y le costaba mucho relajarse. La sola idea de tener que pasar 4 semanas enteras lejos de su tienda le daba escalofríos. Pasaron 20 minutos y el almuerzo prometido brillaba aún por su ausencia. «¿Qué pasa con esa comida, Hermann?», preguntó Nicolas desde el otro extremo de la habitación a las 12:30 en punto. «Yo solo soy el portavoz», respondió jovialmente Grims. El resto del jurado había enmudecido de repente. Nicolas se dirigió hacia la puerta y la abrió, y llamó a Louis Della. «Tenemos hambre», protestó. La celadora abandonó un momento la lectura y levantó la vista hacia las otras 11 caras. «Ya deben de haber salido», dijo la mujer. «¿Quién?», preguntó Nicolas. «Los de la charcutería de O'Reilly. Está muy cerca de aquí, a la vuelta de la esquina». A la celadora no le gustaban las preguntas.
Nos tienen aquí encerrados como si fuéramos perros tiñosos, insistió el joven. No sé, ¿por qué no podemos ir a comer por ahí, como a todo el mundo? Porque no se fían de nosotros y nos dejan salir a comer como Dios manda. Órdenes de su señoría, ya lo sé. Nicolás dio otro paso hacia Lou y lanzó una mirada desafiante al flequillo gris que le tapaba los ojos. No tendremos el mismo problema todos los días, ¿verdad? No, claro que no. Le sugiero que coja un teléfono y averigüe dónde está nuestro almuerzo. De lo contrario tendré que hablar del tema con el juez Harkin en persona. Está bien. Nicolás cerró la puerta y se dirigió hacia la cafetera. Ha sido un poco maleducado, ¿no le parece, joven? Lo riñó Millet Dupuy. Los otros jurados se limitaron a seguir escuchando. Puede. Si es así, me disculparé, pero si no nos ponemos firmes desde el principio, se olvidarán de nosotros. En cualquier caso, esa mujer no tiene la culpa del retraso, dijo Germán. Le pagan para que se ocupe de nosotros. Nicolás se acercó a la mesa y se sentó al lado de Germán. Germán, ¿se da cuenta de que en casi todos los demás juicios los miembros del jurado pueden salir a comer? ¿Por qué cree que nos obligan a llevar estos distintivos? Los otros se aproximaron a la mesa. ¿Cómo sabe usted eso?, inquirió Millet Dupuy desde la silla de enfrente. Nicolás se encogió de hombros como si supiera muchas cosas más, pero no estuviera autorizado a contarlas. Digamos que conozco un poco del sistema. ¿Y eso?, preguntó Herman. Nicolás guardó unos segundos de silencio para dar mayor relieve a sus palabras. Hice 2 años de derecho, confesó el joven. Nicolás tomó un buen sorbo de café mientras los demás jurados calibraban la importancia de aquella interesante revelación. En pocos segundos, la talla moral de Hister había aumentado considerablemente entre sus iguales. Ya les había demostrado que era simpático, atento, cortés e inteligente. Ahora, además, su familiaridad con las leyes acababa de colocarlo en una especie de pedestal. A la 1:45, la comida seguía sin llegar. Nicolás dejó a un colega con la palabra en la boca y salió otra vez al pasillo. Lou Dell estaba mirando el reloj. He ido a Willis a ver qué pasa, dijo azorada. Ya no puede tardar, crea que lo siento muchísimo. ¿Dónde está el lavabo de caballeros?, preguntó Nicolás. Al fondo del pasillo a la derecha, señaló la mujer, visiblemente aliviada. Nicolás siguió las instrucciones de la celadora, pero no se detuvo en el lavabo. En vez de eso, bajó silenciosamente los peldaños de la escalera de servicio y salió del juzgado. Anduvo 2 manzanas por la Mess Street hasta llegar al Bussy Marché, una zona peatonal jalonada de tiendas de elegantes cerca del antiguo centro neurálgico de Villosi. Nicolás conocía bien aquella área porque estaba a solo 400 metros de su apartamento. Los cafés y la charcutería del Bussy Marché le gustaban mucho, lo mismo que su librería. Nicolás torció a la izquierda y pronto se encontró frente al viejo edificio blanco que albergaba el reputado restaurante de Marie Maunet. Siempre que se reunía el tribunal, buena parte de la comunidad legal de la ciudad se daba cita en aquel local a la hora del almuerzo. Una semana antes, Hester había comprobado cuánto se tardaba en llegar desde el juzgado hasta el restaurante. Incluso había comido en una mesa cercana a la de su señoría el juez Harkin. Nicolás entró en el restaurante y preguntó a la primera camarera que se cruzó en su camino si el juez Harkin estaba allí. ¿Lo estaba? ¿Dónde? La camarera le indicó la dirección. Nicolás atravesó rápidamente el bar y un pequeño vestíbulo, y llegó a un comedor amplio y soleado, con ventanales y muchas flores, recién cortadas. La sala
estaba abarrotada, pero el joven divisó a su señoría sentado a una mesa con otras 3 personas. Al ver acercarse a uno de los miembros de su jurado, el juez se quedó petrificado. Lo mismo que la rolliza gamba que tenía pinchada en el tenedor y que estaba a punto de llevarse a la boca. Harkin reconoció la cara de Hester, además del distintivo rojo y blanco que ostentaba. «Lamento interrumpirlo, señor», se disculpó Nicholas al apenas detenerse a la mesa del juez. Sobre el mantel había pan recién hecho, ensaladas frondosas y vasos grandes de té helado. Gloria Lane, la secretaria judicial del distrito, también se había quedado sin habla. Las otras 2 comensales eran una relatora y un auxiliar de justicia. «¿Se puede saber qué está usted haciendo aquí?», preguntó Harkin con un trocito de queso de cabra adherido al labio inferior. «He venido a hablar con usted en nombre del jurado». «¿Qué pasa?». Nicholas se inclinó hacia el juez para no llamar la atención de los demás clientes. «Que tenemos hambre», masculló, para sorpresa de los 4 comensales y sin tratar de disimular su enfado. «Mientras ustedes se dan la gran vida, nosotros tenemos que quedarnos en aquel cuchitril esperando una comida precocinada que por alguna razón no acaba de llegar. Con el debido respeto, señor, el jurado tiene hambre y estamos hasta la nariz de tanto esperar». Harkin soltó el tenedor y vio cómo su gamba salía disparada hacia el suelo. Luego dejó la servilleta sobre la mesa y murmuró algo ininteligible. «Bueno», dijo con las cejas arqueadas y dirigiéndose a las 3 mujeres, «vamos a ver qué pasa». El juez y sus acompañantes se pusieron en pie y salieron del restaurante a toda prisa, seguidos por Nicholas Hester. Cuando los 5 llegaron al corredor y abrieron la puerta de la sala del jurado, Loudale y Willis habían desaparecido. La mesa continuaba vacía, sin rastro de comida, y ya pasaban 5 minutos de la 1. Los jurados dejaron de hablar y se volvieron hacia su señoría. «Llevamos casi 1 hora esperando», protestó Nicholas, mientras señalaba la mesa vacía. La sorpresa inicial de sus colegas al ver al juez se tornó pronto en ira. «Tenemos derecho a que se nos trate con dignidad», le espectó Lonin Chower. Harkin no salía de su asombro. «¿Dónde está Loudale?», preguntó a las 3 mujeres de su séquito. Todos se volvieron hacia la puerta, por donde apareció de repente la celadora. Loudale tuvo que parar en seco para no darse de bruces con su señoría. «¿Qué está pasando aquí?», la interrogó Harkin con autoridad, pero sin perder la calma. «Acabo de hablar con los de la charcutería», respondió, jadeando la celadora, visiblemente asustada y con gotas de sudor en las mejillas. «Ha habido un malentendido. Dicen que alguien llamó para pedir que no trajeran la comida hasta la 1:30. Esta gente se está muriendo de hambre», constató Harkin, como si Loudale no lo supiera ya de sobra. «¿Hasta la 1:30? Ha sido solo un malentendido. A alguien se le deben haber cruzado los cables». «¿De qué charcutería se trata?». «¿De la de O'Reilly? Recuérdeme que hable con el dueño». «Sí, señor». «Luego», dijo el juez dirigiéndose de nuevo a los miembros del jurado, «que acepten mis disculpas. Les aseguro que esto no volverá a ocurrir». Mientras tanto, continuó tras consultar brevemente el reloj y desplegar una amable sonrisa. «Les agradecería que me acompañaran al restaurante de Marie Mahoy y tuvieran la bondad de compartir nuestro almuerzo». Acto seguido se volvió hacia la actuaria y dijo: «Llama a Bob Mahoy y dile que prepare el comedor de atrás». El jurado almorzó ostras, pastel de cangrejo, pescado a la parrilla y la famosa sopa de marisco de Mahoy. Nicholas Easter se había convertido en el héroe de la jornada. Terminado el postre, minutos después de las 2:30, los miembros del jurado siguieron tranquilamente al juez Harkin de vuelta al juzgado.
Para cuando se reanudó la sesión aquella misma tarde, toda la sala estaba al corriente del banquete. El juez Harkin se reunió horas más tarde con el propietario de la charcutería. Neil Orley juró y perjuró que una joven que dijo trabajar para la Secretaría Judicial había hablado con él y le había dado instrucciones de no entregar la comida hasta la 1:30 en punto. El primer testigo del juicio fue precisamente el difunto Jacob Webb. Como testimonio había sido grabado en video pocos meses antes de su muerte. El jurado podía ver la filmación gracias a 2 monitores de 21 pulgadas instalados frente a la tribuna, y el resto de la sala tenía a su disposición media docena de aparatos más. Los preparativos se habían llevado a cabo mientras el jurado se ponía las botas en el restaurante de Marie Manhuet. Jacob Webb se mantenía incorporado con la ayuda de varias almohadas en lo que parecía ser la cama de un hospital. Llevaba puesta una camiseta blanca lisa y una sábana le tapaba el resto del cuerpo hasta la cintura. Estaba pálido y muy delgado, francamente desmacrado. El tubito que se perdía tras su cuello descarnado y le llegaba hasta la nariz era el encargado de suministrarle oxígeno. Cuando así se lo indicaron, el enfermo miró a la cámara y dejó constancia de su nombre y dirección con voz muy ronca. También tenía un enfisema pulmonar. Aunque era obvio que la habitación estaba llena de abogados, la cara de Jacob era la única que aparecía en la pantalla. De vez en cuando se les oía hablar fuera del campo, pero el enfermo no prestaba atención a sus escaramuzas. Había cumplido 51 años, aunque aparentaba por lo menos 20 más, y no hacía falta ser médico para ver que el pobre hombre tenía un pie en la tumba. Con su abogado, Wendell Rupp, en el papel de apuntador, Webb había contado ante la cámara la historia de su vida, empezando por el día en que nació. Durante casi una hora, el difunto pasaba revista a su infancia. La escuela primaria, los amigos, las casas, la marina, el matrimonio, la vida profesional, los hijos, los vicios, las aficiones, los amigos de la edad adulta, los viajes, las vacaciones, los nietos y hasta algunos planes para la jubilación. Al principio, los jurados quedaron bastante impresionados por el hecho de ver hablar a un muerto, pero pronto se dieron cuenta de que la vida del difunto Jacob Webb había sido tan aburrida como la suya propia. Además, había llegado la hora de digerir aquel opíparo almuerzo y estaban impacientes por levantarse. Cerebros y párpados pedían a gritos un descanso. Hermann Grims, que solo oía la voz del testigo y tenía que imaginarse el resto, acabó por aburrirse. Por suerte para el jurado, su señoría, presa de la misma modorra, ordenó un breve receso al cabo de 1 hora y 20 minutos. Los 4 fumadores del jurado necesitaban un cambio de aires. Luther los acompañó con expresión risueña hasta una habitación contigua al servicio de caballeros, donde había una ventana abierta. Era el cubículo donde los delincuentes juveniles esperaban el momento de comparecer ante el tribunal. Si no dejaban de fumar después de este juicio, comentó Luther con dudoso sentido del humor, es que son un caso perdido. Uy, lo siento, se excusó mientras cerraba la puerta al salir. Nadie había celebrado su ocurrencia. Jerry Fernández era un vendedor de coches de 38 años, con muchas deudas de juego y cuyo matrimonio estaba a punto de irse a pique. Él fue el primero en encender un cigarro y el mismo mechero sirvió también para dar fuego a sus compañeras. Los 4 aspiraban profundamente y soltaban grandes bocanadas de humo por la ventana.
A la salud de Yakov, brindó Jerry. Las tres mujeres no se inmutaron. Estaban demasiado ocupadas fumando. Don Portavoz ya había empezado a sermonearlo sobre las contraindicaciones legales de hablar del caso antes del momento de las deliberaciones. El juez Harkin había hecho hincapié en ese punto y Grimes no estaba dispuesto a tolerar ni el más pequeño desliz. Pero Jerry sentía curiosidad y decidió aprovechar que Germán no podía oírlo. ¿Creéis que Jacob intentó dejarlo alguna vez?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular. Le respondió Sylvia Taylor Tanton, una mujer pegada al extremo de un cigarrillo esbelto y emancipado. Estoy segura de que pronto lo sabremos, dijo, antes de expulsar un torrente impresionante de vapores azulados por la nariz larga y puntiaguda. Jerry era muy aficionado a poner apodos, y una de sus primeras víctimas de la semana había sido precisamente Sylvia. Su cara alargada, su nariz prominente y afilada, y su abundante melena gris con la raya en medio le habían valido en secreto el sobrenombre de Caniche. Medía al menos 1,80 m. Era muy desgarbada y repelía cualquier intento de aproximación mediante una perpetua expresión de enojo. Caniche quería que el resto del mundo la dejara en paz. Me gustaría saber a quién le tocará ahora. Jerry intentaba entablar conversación a toda costa. A los médicos, supongo, contestó Caniche, sin desviar la mirada de la ventana. En vista del interés demostrado por sus compañeras, las dos fumadoras seguían sin hacerle caso. Jerry tiró la toalla. Se llamaba Marley, o al menos ese era su último alias. 30 años, cabello corto y castaño, ojos del mismo color, estatura mediana y complexión esbelta. La ropa que llevaba había sido cuidadosamente escogida para no llamar la atención, cosa que Marley no habría conseguido en minifalda ni con unos vaqueros ceñidos. De hecho, Marley era capaz de deslumbrar al personal con y sin ropa, pero lo que quería en aquel momento era que nadie se fijara en ella. Aquella era la tercera vez que pisaba el juzgado. La primera había sido 2 semanas atrás, mientras se celebraba otro juicio, y la segunda durante el proceso de selección del jurado del caso Waugh. Marley conocía bien el terreno, sabía dónde estaban las dependencias del juez y dónde almorzaba su señoría. Había llevado a cabo la ingente tarea de memorizar los nombres de todos los abogados del demandante y de la defensa. Había tenido acceso al sumario del caso y hasta sabía en qué hotel se escondía Rankin Fitch durante el juicio. Marley aprovechó el receso para pasar por el detector de metales y colarse en la sala de vistas. El público se desperezaba y los abogados conferenciaban en diversos corrillos. Fitch estaba en un rincón, hablando con 2 tipos con aspecto de asesores. Había más de 100 de personas en la sala y no la vio entrar. Así pasaron unos cuantos minutos. Marley no perdía de vista la puerta que conducía al estrado. Por fin apareció uno de los relatores con una taza de café. Eso significaba que el juez no podía estar lejos. La chica sacó un sobre del bolso, esperó un instante y se dirigió hacia la salida. ¿Podría usted hacerme un favor?, preguntó sonriente a uno de los celadores. Lo intentaré, dijo el agente mirando el sobre y reprimiendo otra sonrisa. ¿Le importaría entregar este sobre al caballero del rincón? Es que tengo mucha prisa y no quisiera interrumpirlo. El agente entrecerró los ojos y miró en la dirección que señalaba Marley al otro lado de la sala. ¿A cuál de ellos? Al que está en medio, el más corpulento con perilla y traje oscuro. En aquel momento,
Subía al estrado el alguacil. «Ordene la sala», gritó. «¿Cómo dice que se llama ese tipo?», preguntó la gente en voz más baja. Marley le entregó el sobre y señaló el nombre escrito en el papel. «Rankin Fish. Muchísimas gracias». La chica dio unas palmaditas en el brazo del celador y se esfumó. Fish se inclinó para decir algo al oído de uno de sus empleados y puso rumbo a la puerta de la sala mientras el jurado regresaba a sus puestos. Ya había tenido bastante por un día. Una vez seleccionado el jurado, Fish solía pasar poco tiempo en la sala de vistas. Utilizaba otros métodos para seguir el desarrollo del juicio. El mismo agente que había hablado con Marley lo detuvo en la puerta y le hizo entrega del sobre. Fish no daba crédito a sus ojos. ¿Quién osaba sacarlo del anonimato? Él era un perfecto desconocido, una sombra incógnita que procuraba por todos los medios no revelar siquiera su nombre ficticio. Su bufete se llamaba Arlington West Associate, que era lo mismo que no decir nada, y solo sus empleados, sus clientes y algunos de los abogados que contrataba sabían su nombre. Fish lanzó una mirada hostil a la gente y salió al patio sin darle las gracias. No podía apartar la vista del sobre. El nombre del destinatario había sido escrito por una mano de mujer. De eso no cabía duda. Fish abrió el sobre sin apresurarse y extrajo la única hoja de papel que contenía. En el centro de la página alguien había escrito el texto siguiente: «Apreciado señor Fish, mañana por la mañana el jurado número 2, Hister, llevará un polo gris con ribete rojo, pantalones almidonados de color caqui, calcetines blancos y zapatos de piel marrón con cordones». José vio a su jefe desde la fuente, se acercó a él sin prisa y esperó a su lado como un perro obediente. Fish leyó la nota y miró al chofer con cara de perplejidad. Luego volvió sobre sus pasos, entreabrió la puerta de la sala y pidió al celador que saliera un momento. «¿Qué ocurre?», dijo el agente. Su puesto estaba al otro lado de la puerta y no le gustaba contravenir las órdenes. «¿Quién le ha dado este sobre?», preguntó Fish, con toda la amabilidad de que era capaz. Los dos agentes encargados del detector de metales observaban la escena con curiosidad. «Una mujer, no me dijo cómo se llamaba». «¿Cuándo se lo dio?». «Justo antes de que usted saliera, hace solo un momento». Fish miró inmediatamente a su alrededor. «¿Sigue aquí?». «No», respondió el agente sin demostrar demasiado interés. «¿Podría describírmela?». Menuda pregunta. Era policía y los policías están entrenados precisamente para eso. Desde luego, 20 años, 1,76 m, 7, cabello castaño, corto, ojos castaños, delgada, despampanante. ¿Cómo iba vestida? En eso no se había fijado, pero no podía admitirlo. Vestido de color claro, beige, me parece, de algodón con muchos botones. ¿Qué le dijo exactamente?», preguntó Fish. Después de procesar la información recibida y reflexionar un instante, poca cosa, me pidió que le entregara el sobre y ya está. Luego se fue. ¿Notó algo especial en su manera de hablar? «No». «Oiga, tengo que volver adentro». «Claro, muchas gracias». Fish y José bajaron la escalera y recorrieron los pasillos de la planta baja. Después abandonaron el juzgado y dieron una vuelta a la manzana, fumando y haciendo ver que habían salido a tomar un poco el aire. Jacob Rupp había tardado 2 días y medio en hacer su declaración ante la cámara de video. La versión del juez Harkin. Una vez suprimidas las peleas de los abogados, las interrupciones de las enfermeras y las divagaciones irrelevantes del propio testigo, duraba solo 151 minutos.
2 horas y media que parecieron días. Escuchar la historia de un fumador de boca de su protagonista no dejaba de tener cierto interés documental, pero el jurado pronto llegó a la conclusión de que el juez Harkin había sido demasiado benévolo con la tijera. A la edad de 16 años, Jacob había empezado a fumar cigarrillos Red Top, porque esa era la marca favorita de toda su pandilla. Al cabo de poco tiempo se había convertido en un adicto capaz de fumar hasta 2 paquetes diarios. Más tarde dejó la Marina y la marca Red Top, porque su flamante esposa lo convenció de que fumara cigarrillos con filtro. De hecho, ella intentó que lo dejara por completo, pero Jacob no se sentía con fuerzas. En vez de eso, cambió de marca. Según los anuncios, los cigarrillos Bristol tenían menos alquitrán y menos nicotina. A la edad de 25 años, Jacob fumaba 3 paquetes al día. Se acordaba de la edad exacta porque fue entonces cuando nació su primer hijo. El día en que dio a luz, Celeste Bob le advirtió que no viviría para conocer a sus nietos si no dejaba de fumar. Jacob compraba el tabaco personalmente, ya que su mujer se negaba a incluir los cigarrillos en la lista del supermercado. Solía consumir 2 cartones por semana, es decir, 20 paquetes, aunque a menudo compraba un par de paquetes sueltos antes de empezar el siguiente cartón. Jacob había intentado dejar el tabaco por todos los medios. Una vez estuvo 2 semanas sin fumar, hasta que una noche se levantó para hacerlo a hurtadillas. En otras 2 ocasiones había logrado reducir la dosis de 3 a 2 paquetes diarios, y luego de 2 a 1, pero siempre volvía a las andadas. Había recurrido a la medicina e incluso a la hipnosis. Había probado la acupuntura y el chicle de nicotina, pero el vicio era más fuerte que él. De nada sirvió que le diagnosticaran un enfisema, y nada cambió tampoco cuando supo que tenía cáncer de pulmón. Empezar a fumar era una de las cosas más estúpidas que había hecho jamás, un error que estaba pagando con la vida a la edad de 51 años. Entre accesos de tos, Jacob Wolf suplicó a los presentes que no siguieran su triste ejemplo. Caniche y Jerry Fernández se miraron de reojo. Jacob se puso melancólico al hablar de las cosas que echaría de menos: su mujer, sus hijos, sus nietos, sus amigos, los días de pesca en el Chip Island, etc. Celeste empezó a llorar en silencio al lado de Rob y Millie Dupuy, jurado número 3. Sentada junto a Nicholas Hister, tuvo que enjuagarse las lágrimas con un pañuelo de papel. Cuando por fin el testigo pronunció sus últimas palabras y los monitores se quedaron a oscuras, su señoría dio las gracias al jurado y prometió volver con más diversión al día siguiente. A continuación se puso serio y los conminó a respetar su prohibición de hablar sobre el caso aún con sus cónyuges, y ya para terminar insistió de nuevo en que debían denunciar inmediatamente cualquier intento de influir en su decisión. La amonestación sobre este particular duró al menos otros 10 minutos, al final de los cuales el juez levantó la sesión hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Fitz llevaba algún tiempo acariciando la idea de registrar el apartamento de Nicholas Hister, pero llegado aquel momento lo consideró absolutamente necesario. La operación no pudo resultar más fácil. Fitz envió a José y a un esbirro llamado Doyle al bloque de apartamentos donde vivía Hester. El joven, mientras tanto, compartía el sufrimiento de Jacob, confinado en la tribuna del jurado. 2 hombres lo observaban de cerca por si al juez Harkin se le ocurría levantar la sección de improviso. José se quedó en el coche con el teléfono al alcance de la mano para vigilar la entrada. Doyle se coló en el edificio, subió un tramo de escalera y recorrió un pasillo en penumbra hasta dar con el apartamento que buscaba.
el número 312. En los apartamentos contiguos no se oía ni una mosca. Todo el mundo debía estar trabajando. Doyle comprobó que la puerta estaba cerrada. Agarró el pomo con una mano y con la otra deslizó una tira de plástico de 20 centímetros entre la hoja y el marco. La cerradura hizo un ruidito seco y el plomo quedó libre. Doyle empujó la puerta unos pocos centímetros y se preparó para oír sonar algún tipo de alarma. Silencio. Era un edificio viejo y sin pretensiones, así que no era de extrañar que los apartamentos no dispusieran de sistema de seguridad. Ya estaba dentro. Con una pequeña cámara provista de flash, Doyle procedió a fotografiar rápidamente la cocina, la sala de estar, el baño y el dormitorio. Sacó primero planos de las revistas que cubrían la mesita, de los libros apilados en el suelo, de los discos compactos que había sobre el equipo de música y de los disquetes esparcidos alrededor de un ordenador personal bastante potente, teniendo cuidado de no tocar nada. Encontró un polo gris con ribete rojo colgado en el armario y lo fotografió. Luego sacó fotos de contenido de la nevera y de los armarios de la cocina, incluido el de debajo del fregadero. Era un apartamento pequeño y decorado con muebles baratos, pero se notaba que su inquilino se esforzaba por mantenerlo limpio. El aire acondicionado no funcionaba o estaba desconectado. Doyle fotografió el termostato. En total había estado en el apartamento menos de 10 minutos, tiempo suficiente para gastar 2 rollos de película y llegar a la conclusión de que Esther vivía solo. Allí no había ni rastro de un segundo inquilino y menos aún de una mujer. Doyle cerró la puerta con cuidado y se alejó del apartamento en silencio. 10 minutos más tarde ya estaba en la oficina de Fitch. Nicholas salió del juzgado y decidió volver a casa andando. Por el camino se paró por casualidad en la charcutería O'Reilly del Buse March y compró media libra de pavo ahumado y una bandeja de ensalada de pasta. No parecía tener ninguna prisa por llegar a su apartamento. Sin duda quería disfrutar un poco del sol después de haber pasado todo el día encerrado entre 4 paredes. Al cabo de un rato entró en una tienda a comprar una botella de agua fría que se bebió mientras paseaba. También estuvo mirando a unos cuantos chicos de color que disputaban un partido de baloncesto en el aparcamiento de una iglesia. Poco después se metió en un parque, donde estuvo a punto de despistar al hombre que lo seguía. Pero Nicholas solo quería estar seguro de que lo vigilaban. Cuando lo estuvo, volvió a salir del parque bebiendo de la misma botella de agua. El sabueso que le habían asignado era un tipo menudo de rasgos orientales, que llevaba una gorra de béisbol. Se llamaba Pan y era uno de los esbirros de Fitch a través de unos sectos de Buck del parque. Nicholas había visto cómo se alarmaba al creer que le había dado esquinazo. Al llegar a su apartamento, Nicholas introdujo un código de 4 dígitos en un pequeño teclado numérico, esperó a que la lucecita roja se pusiera verde y abrió la puerta. La cámara de vigilancia estaba escondida tras una rejilla de ventilación junto encima de la nevera, y desde su silenciosa atalaya dominaba la cocina, la sala de estar y la puerta del dormitorio. Nicholas se fue derecho hacia el ordenador. En unos pocos segundos comprobó que, 1, nadie había intentado poner en marcha la máquina, y 2, se había producido una ENA, es decir, una entrada no autorizada, en el apartamento a las 4:52 de la tarde. Nicholas respiró hondo y miró a su alrededor. No esperaba encontrar pruebas de lo sucedido, pero aún así decidió inspeccionar el apartamento. La puerta tenía el mismo aspecto de siempre, con el pomo suelto y fácil de forzar. La cocina y la sala de estar estaban tal y como las había dejado.
sus únicas posesiones, el equipo de música, los discos, el televisor y el ordenador, estaban intactas. En el dormitorio tampoco había señales de robo. Satisfecho de la inspección, Nicolás volvió a sentarse frente al ordenador y contuvo la respiración a la espera de que diera comienzo el espectáculo. Pasando de un fichero a otro, llegó hasta el programa que buscaba e hizo que la cámara de video dejara de filmar. Luego tocó 2 teclas para rebobinar la grabación y buscó el punto correspondiente a las 4:52. Y voilà. En blanco y negro y en una pantalla de 16 pulgadas, alguien forzaba la cerradura. La cámara enfocaba inmediatamente la puerta, que permanecía unos segundos entreabierta, mientras el intruso esperaba que sonase la alarma. Silencio. La puerta se abría y un hombre entraba en el apartamento. Nicolás congeló la imagen y miró atentamente la cara que había aparecido en el monitor. Era la primera vez que le veía. A continuación el intruso se sacaba una cámara del bolsillo y empezaba a fisgar y a fotografiarlo todo. Se metía en el dormitorio y seguía haciendo fotos. Luego se acercaba al ordenador, pero no se atrevía a tocarlo. Nicolás sonrió. Su ordenador estaba programado a prueba de intrusos, pero aquel gorila no habría sido capaz ni de encontrar el interruptor. El registro había durado exactamente 9 minutos y 13 segundos. Nicolás no sabía con certeza por qué había tenido lugar precisamente aquel día, pero imaginó que Fish había supuesto que el apartamento estaría vacío hasta que se levantara la sección. La visita no le asustaba, más bien la había estado esperando. Nicolás vio la grabación por segunda vez y, riéndose entre dientes, la archivó por si le hacía falta más adelante. A las 8 de la mañana del día siguiente, cuando Nicolás Easter echó un vistazo al aparcamiento al salir de casa, Rankin Fish en persona supervisaba la operación de vigilancia desde la parte de atrás de una furgoneta estacionada al sol. Según el logotipo dibujado con pintura verde en la puerta del vehículo, la furgoneta pertenecía a un fontanero con un número de teléfono inexistente. Ahí está, anunció Doyle. Los demás ocupantes de la furgoneta se sobresaltaron. Fitch agarró el teleobjetivo y enfocó rápidamente al joven jurado a través de una portilla ahumada. «¡Mierda!», exclamó. «¿Qué pasa?», preguntó Pan, el técnico coreano que había seguido a Nicolás el día anterior. Fitch se inclinó hacia el ojo de buey con la boca abierta y el gesto torcido. «Por todos los demonios, polo gris, pantalón caqui, calcetines blancos y zapatos de piel marrón». «¿El mismo jersey de la foto?», preguntó Doyle. «Ajá». Pan pulsó uno de los botones de transmisor portátil y avisó a otro sabueso que esperaba instrucciones a 2 manzanas de allí. Easter iba a pie. Seguramente se dirigía hacia el juzgado. Nicolás entró en la misma tienda del día anterior y compró un vaso grande de café, solo y un periódico. Luego estuvo sentado en el parque durante 20 minutos. Hojeando el periódico que había comprado, llevaba gafas oscuras y miraba sin ser visto a los demás paseantes. Fix regresó de inmediato a su cuartel general de la calle del juzgado y convocó a Doyle, a Pan y a un exagente del FBI llamado Watson a una reunión urgente. «Tenemos que encontrar a esa chica», repetía Fish una y otra vez. Los 4 trazaron un plan intensivo de vigilancia. Uno de sus hombres se mantendría siempre al fondo de la sala, otro en el patio cerca de la escalera, un tercero al lado de las máquinas expendedoras de refresco de la planta baja, y el último en la calle con una radio. Se acordó también que los sabuesos intercambiarían sus puestos cada vez que hubiera un receso, y se les facilitó la somera descripción de la misteriosa desconocida.
Fish decidió sentarse en el mismo sitio y repetir todos los movimientos de la jornada anterior. Watson, el experto en temas de vigilancia, no estaba muy convencido de que valiera la pena armar tanto alboroto. «No servirá de nada», dijo. «¿Por qué no?», preguntó Fish. «Es evidente que hay algo de lo que quiere hablar, pero solo se dejará ver cuando le convenga. Es ella quien lleva la iniciativa». «Puede, pero yo quiero saber quién es». «Tranquilo, ya ve que sabe dónde encontrarle». La discusión duró hasta casi las 9. Fish tuvo que apresurarse para acudir al juzgado. Doyle se encargó de hablar con el agente para convencerlo de que delatase a la chica si ésta volvía a aparecer. El viernes por la mañana, mientras el jurado desayunaba café y croissant, Nicholas decidió entablar conversación con Ricky Coleman. Ricky era una hermosa rubia de 30 años, casada y con 2 hijos pequeños, que trabajaba en la sesión de admisiones de la clínica privada de Goldport. Era una obesa de la salud y no tomaba cafeína, alcohol ni, por supuesto, nicotina. Llevaba un corte de pelo de chico y sus grandes ojos azules parecían aún más bonitos tras sus gafas de diseño. Nicholas la vio sentada en un rincón bebiendo zumo de naranja y leyendo el USA Today y se la acercó. «Buenos días», le dijo. «Creo que ayer no nos presentaron oficialmente». Ricky sonrió, algo que hacía con extrema facilidad, y le tendió la mano. «Me llamo Ricky Coleman». «Nicholas Fish, ¿qué tal?» «Gracias por el almuerzo de ayer», bromeó la joven. «No hay de qué. ¿Te importa que me siente aquí?», preguntó Nicholas señalando una silla plegable. «No, adelante», respondió ella mientras guardaba el periódico. El resto de los jurados también había llegado e intercambiaba en voz baja los comentarios propios de aquella hora temprana. Herman Grimes presidía la mesa en solitario, orgulloso de su cargo, y se calentaba las manos con una taza de café mientras aguzaba el oído por si algún colega díscolo osaba desafiar las instrucciones del juez Harkin. Looney Chamber también se había sentado solo y aprovechaba los minutos previos a la reanudación del juicio para ponerse al día de la marcha de su supermercado. Jerry Fernández y Caniche estaban en la habitación del final del corredor fumando un último cigarrillo a toda prisa. «¿Qué te parece esto de ser jurado?», preguntó Nicolás. «Mucho ruido y pocas nueces. ¿Intentaron sobornarte ayer por la noche?». «¿Qué va? ¿Y a ti?». «Tampoco. El juez Harkin se sentirá muy decepcionado. Lástima. ¿Por qué nos da tanto la lata con eso de los contactos ilícitos?». Nicolás se inclinó un poco hacia adelante. Ricky, temerosa de ser pillada en falta, hizo otro tanto sin perder de vista al portavoz. Ambos compartieron aquellos instantes de intimidad con la misma satisfacción con que 2 personas atractivas disfrutan mutuamente su compañía. Al fin y al cabo, ¿qué hay de malo en flirtear un poco? «¿Por qué no sería la primera vez?», respondió Nicolás casi susurrando. «Ni la segunda». Hubo un estallido de carcajadas junto a las cafeteras de Gladys Carr y Stella Hughley. Habían leído algo divertido en el periódico local. «La primera vez que insistió Ricky, que alguien intenta manipular el veredicto del jurado. La defensa normalmente, de hecho, lo raro es que no pase». «No lo entiendo», dijo Ricky, sin dudar en ningún momento de las palabras del joven con 2 años de derecho. Quería saber más. «Ha habido varios casos como este en otros estados, y la industria tabacalera ha conseguido salir airosa de todos los pleitos. Invierten millones en la defensa porque no pueden permitirse el lujo de perder ni una sola vez un solo veredicto favorable al demandante, y todos los picapleitos del país verían el cielo abierto». Nicolás hizo una pausa.
miró a su alrededor y tomó un trago de café. Por eso utilizan todos los medios a su alcance, tanto si son legales como si no. Por ejemplo, ofrecer dinero a los parientes de los jurados, o hacer circular rumores de que el difunto, quien quiera que fuese, tenía 4 queridas, pegaba a su mujer, robaba a sus amigos, no iba a la iglesia los domingos y tenía un hijo homosexual. Ricky frunció el entrecejo con expresión incrédula. ¿En serio?, continuó Nicholas. En círculos legales lo sabe todo el mundo, y estoy seguro de que el juez Harkin también está al corriente, por eso insiste tanto en la cuestión. ¿Y nadie ha podido pararle los pies? Hasta ahora, no, son tipos muy astutos, no tienen escrúpulos y es muy difícil seguirle la pista. Y además están forrados. Nicholas guardó silencio mientras la chica lo observaba. Puedes estar segura de que te estuvieron vigilando antes de la selección del jurado. No es posible. Ya lo creo que sí. En juicios importantes es el pan nuestro de cada día. La ley les prohíbe hablar personalmente con los candidatos a jurado, pero aparte de eso hacen todas las pesquisas imaginables. Seguramente sacaron fotos de tu casa, de tu coche, de tus hijos, de tu marido, del lugar donde trabajas. Puede que incluso hayan hablado con tus compañeros de trabajo, o que te hayan estado espiando en la oficina o en el restaurante donde comes al mediodía. Vete a saber, dijo. Ricky dejó su zumo de naranja en el alféizar de la ventana. Eso debe ser ilegal, o inmoral, o algo así, pero se salen con la suya porque la mayoría de la gente no se da cuenta. ¿Y tú sí? Ajá. Un día vi a un tipo que sacaba fotos de mi apartamento desde un coche, y también enviaron un gancho a la tienda donde trabajo para que nos montara un numerito sobre los derechos de los fumadores. Pero a mí no me la dan con queso. ¿No ha dicho que estaba prohibido hablar personalmente con nosotros? Sí, pero no significa que jueguen limpio. Más bien, al contrario, serían capaces de cualquier cosa con tal de ganar. ¿Y por qué no se los ha contado al juez? Porque me pareció algo inofensivo, y además no me dejé engañar. Desde que formo parte del jurado ando con 100 ojos. Nicholas decidió no satisfacer la curiosidad de la joven de una sola vez. Ya habría ocasión de comentar más trapos sucios. Será mejor que haga una visita al servicio antes de volver a la tribuna, dijo mientras consultaba el reloj y se ponía en pie de repente. Rudell irrumpió en la habitación haciendo crujir los goznes de la puerta. Andando, dijo, arrogándose la misma autoridad que el monitor de un campamento de verano. El número de espectadores se había reducido a la mitad desde el jueves. Nicholas recorrió la tribuna del público con la vista mientras el resto del jurado colocaba a su gusto los cojines gastados antes de sentarse. Como era de esperar, Fish ocupaba el mismo asiento que el día anterior. El periódico que leía le ocultaba media cara y le servía para dar la impresión de que le importaban un rábano el jurado y la ropa de Easter. Ya se fijaría más adelante. No había casi ningún periodista, aunque lo más seguro era que fueran apareciendo a lo largo del día. Los tipos de Wall Street ya parecían aburridos antes de empezar la sesión. Eran jóvenes recién licenciados, enviados al sur para hacer méritos, mientras sus jefes se ocupaban de asuntos más importantes. La esposa del portavoz tampoco había cambiado de sitio. Nicholas se preguntó si la señora Grimes seguiría asistiendo al juicio todos los días, si tendría la paciencia de escuchar todos los testimonios en su empeño de ayudar a su marido. Nicholas estaba convencido de que volvería a ver al hombre que había entrado en su apartamento.
tal vez no aquel mismo día, pero sí antes de que acabara el juicio. De momento, el tipo no había hecho acto de presencia. Cuando la sala estuvo en silencio, el juez Harkin dio los buenos días al jurado en tono afectuoso. Todo el mundo se deshacía en sonrisas. Su señoría, el personal de justicia y hasta los abogados que habían dejado a un lado sus cuchicheos para aparentar simpatía ante el jurado. ¿Se encuentran todos bien?, preguntó Harkin. 15 rostros sorprendidos respondieron afirmativamente. Me alegro. La señora Dell me ha dicho que están preparados para afrontar el día. Por alguna razón, Lou Dell y la palabra señora no parecían estar hechas para la misma frase. Su señoría cogió una hoja de papel, la que contenía la lista de preguntas que los jurados no tardarían en aborrecer, carraspeó y dejó de sonreír. Bien, damas y caballeros del jurado, voy a hacerles una serie de preguntas muy importantes, y les ruego que hagan uso de la palabra siempre que lo estimen necesario o tengan alguna duda. Les recuerdo también que la omisión deliberada de una respuesta podría ser considerada por este tribunal un acto de desacato merecedor de pena de prisión. Harkin dejó que los presentes tomaran conciencia de la gravedad de su advertencia. Satisfecho de la rotundidad de su intervención, los jurados ya empezaban a sentirse culpables. El juez empezó a leer las preguntas. ¿Ha intentado alguien hablar de este caso con ustedes? ¿Han recibido alguna llamada de teléfono extraña desde que se levantó la sección anoche? ¿Han notado que algún desconocido les siga o vigile algún miembro de su familia? ¿Ha llegado a sus oídos algún rumor sobre cualquiera de las partes implicadas? ¿Sobre cualquiera de los letrados? ¿Sobre alguno de los testigos? ¿Ha intentado alguien hablar de este caso con algún amigo o pariente suyo? ¿Ha intentado algún amigo o pariente suyo hablar con ustedes de este juicio desde el receso de ayer? ¿Han visto o recibido algún escrito que pueda tener relación con este juicio? Tras leer cada una de las preguntas contenidas en el cuestionario, su señoría detenía y se volvía hacia la tribuna del jurado con la esperanza de obtener alguna respuesta afirmativa. Al cabo de unos segundos leía la pregunta siguiente, como si el silencio lo hubiera decepcionado. Los jurados se sorprendieron al ver cuánta expectación despertaba en la sala aquel interrogatorio. Los letrados, conscientes de que una sola palabra de algún miembro del jurado bastaba para condenarlos, eran todo oídos. El personal de justicia, por lo general, ocupado en revolver papeles o en atender a asuntos ajenos al juicio, esperaba en silencio la primera confesión procedente de la tribuna. Con cada nueva pregunta, la mirada encendida y las cejas arqueadas del juez ponían a prueba la integridad de los jurados, cuyo silencio era interpretado como signo inequívoco de engaño. Cuando su señoría llegó al final de la lista y dio las gracias en voz baja, todos los presentes dejaron de contener la respiración. El juez Harkin bebió un poco de café de un vaso largo y dedicó una sonrisa a Wendell Robb. El letrado puede llamar a su próximo testigo. Robb se puso de pie. Llevaba una camisa blanca arrugada, con una gran mancha parduzca en la pechera, la pajarita torcida como de costumbre y unos zapatos gastados que pedían a gritos una capa de betún. Wendell aceptó la invitación del juez y sonrió afectuosamente a los miembros del jurado, que no pudieron reprimir una sonrisa de respuesta. Uno de los asesores de Robb se dedicaba exclusivamente a tomar nota de la ropa que llevaban los jurados, por si a alguno de los 5 varones del grupo se le ocurría aparecer un buen día calzado como un vaquero. El letrado tenía siempre a mano un par de botas viejas,
2 pares, para ser exactos, uno puntiagudo y otro con la puntera redondeada. Rob estaba dispuesto a ponerse playeras si las circunstancias así lo requerían, tal como ya había hecho en otra ocasión a imitación de un miembro del jurado. El magistrado que presidía el tribunal, uno de los colegas de Harkin, le llamó la atención en privado, pero Rob se defendió alegando cierta dolencia en los pies y presentando un escrito de su podólogo. El vestuario de Rob incluía, entre otras prendas, pantalones militares, corbatas de punto, americanas de tergal, cinturones de vaquero, calcetines blancos y 2 pares de mocasines, uno reluciente y otro estropeado. El propósito de tan ecléctico guardarropa era ganarse la simpatía de aquellas 12 personas obligadas por la ley a escucharle durante 6 horas al día. El demandante llama a declarar al doctor Milton Frick, anunció Rob. Frick pronunció el juramento de rigor, tomó asiento y dejó que el alguacil corrigiera la posición del micrófono. Los presentes no tardaron en darse cuenta de que el currículo del doctor habría podido evaluarse a peso. Títulos 50 otorgados por un sinfín de instituciones, cientos de artículos publicados, 17 libros en el mercado, muchos años de experiencia docente y décadas de investigación dedicadas a estudiar los efectos del humo de los cigarrillos. Frick era un hombre de poca estatura y cara de pan que llevaba gafas de pasta negra. En pocas palabras, tenía aspecto de genio. A Rob le llevó casi 1 hora enumerar los méritos de su testigo, y para cuando hubo terminado y todos estuvieron convencidos de que Frick era un auténtico experto, Durclap ya no podía verlo ni en pintura. Queda establecida la competencia del Dr. Frick en su campo, concedió a Clapp un tanto parco en el halago. El Dr. Frick había ido delimitando su campo de interés a lo largo de los años, y en el momento del juicio había llegado al extremo de dedicar 10 horas diarias al estudio de los efectos del tabaco en el cuerpo humano. Frick dirigía el Instituto de Investigación para un Mundo Sin Humo de Rochester, en el estado de Nueva York. Los miembros del jurado fueron informados enseguida de que Rob había contratado los servicios del doctor antes de que Jacob Wolf falleciera y de que aquel había presenciado y dejado constancia fotográfica de la autopsia practicada al difunto 4 horas después de producirse la muerte. Rob mencionó varias veces la existencia de tales fotografías, signo evidente de que pensaba mostrarlas al jurado tarde o temprano. Pero no cometió el error de precipitarse. Antes dejó que su experto ilustrara a los presentes sobre los entresijos químicos y farmacológicos del tabaquismo. Frick hizo gala de un gran sentido didáctico y supo resumir con acierto varios estudios soporíferos, dejando a un lado los términos técnicos y dosificando la información de manera que el jurado pudiera entenderlo. Se le vio relajado y seguro de sí mismo en todo momento. Cuando su señoría anunció el receso del mediodía, Rob informó al tribunal que el Dr. Rick seguiría ocupando el estrado durante el resto del día. Hester y sus 11 colegas se encontraron con la grata sorpresa de que el almuerzo los aguardaba ya en la sala del jurado. O'Reilly, que había decidido hacerse cargo personalmente de la presentación del menú, pidió 1000 perdones por los malentendidos del día anterior. ¿Platos de papel y cubiertos de plástico?, protestó Nicholas mientras sus compañeros se sentaban a la mesa. ¿Qué pasa?, dijo Ludell, acudiendo en ayuda del charcutero. Pasa que dijimos claramente que no estábamos dispuestos a comer con platos y cubiertos de juguete. ¿Es verdad o no?
Nicholas hablaba a voz en cuello y algunos jurados sintieron cierta vergüenza ajena. Ellos solo querían comer. ¿Qué tienen de malo los platos de papel?, le preguntó Ludell, con el flequillo revolucionado y hecha un manojo de nervios. Que absorben la grasa, se reblandecen y dejan manchas en la mesa. Eso es lo que tienen de malo. Por eso pedí expresamente platos de verdad y cubiertos de verdad. Nicholas cogió un tenedor de plástico, lo partió en dos y tiró las mitades a la papelera. Y lo que más me cabrea, Ludell, es que ahora mismo su señoría, los abogados, los litigantes, los testigos, los espectadores y hasta el último chupatintas están en un buen restaurante comiendo un almuerzo decente con platos de verdad, copas de cristal y tenedores que no se parten en dos, y escogiendo lo que más les apetece de un buen menú. Sí, eso es lo que más me cabrea, porque mientras tanto nosotros, los jurados, las personas más importantes de este juicio de mierda, tenemos que estar aquí encerrados como parvulitos a la hora de la merienda. La comida es buena, se defendió Reilly. Creo que está usted llevando las cosas demasiado lejos, joven, intercedió Gladys Carr, una viejecita remilgada de sienes planteadas y voz aterciopelada. En ese caso, cómase su bocadillo asqueroso y no se meta donde no la llaman, replicó Nicholas con demasiada aspereza. ¿Tiene usted intención de ponerse en evidencia todos los días?, preguntó Frank Herrera, un coronel retirado procedente del norte del país. Herrera era un hombre bajo y corpulento, de manos pequeñas e ideas fijas. Fue el único miembro del jurado que se sintió decepcionado al no ser elegido portavoz. Jerry Fernández ya lo había apodado Napoleón, Napo para abreviar, y el coronel retardado para variar. No oí que nadie se quejara ayer, contraatacó Nicholas. Empecemos a comer de una vez. Me estoy muriendo de hambre, dijo Herrera. Mientras desenvolvía un bocadillo, otros jurados lo imitaron. El olor de pollo asado y patatas fritas invadió la sala. El lunes traeré platos y cubiertos, prometió Reilly, mientras había un recipiente lleno de macarrones fríos. Será un placer. Gracias, musitó Nicholas antes de tomar asiento. El trato no podía haber sido más fácil. Dos viejos amigos se encargaron de pulir los últimos detalles durante una sobremesa de 3 horas en el Club 21 de la calle 52. Luther Vandermeer, presidente de Trelco, y su antiguo pupilo Larry Sell, presidente de Listing Fox, ya habían discutido los puntos esenciales por teléfono, pero preferían ultimar el trato en la intimidad, sentados a una buena mesa y ante una botella de buen vino. Vandermeer explicó al segundo comensal el peligro surgido en Biloxi, sin molestarse en ocultar su preocupación. Si bien era cierto que Trelco no estaba directamente implicada en el proceso, no lo era menos que la industria tabacalera en pleno se sentía amenazada. De momento, las 4 grandes habían logrado mantenerse firmes. Sell estaba al corriente. Había trabajado para Trelco durante 17 años y la aversión que sentía hacia los picapleitos no era cosa reciente. En las afueras de Pensacola se encontraba la sede de una pequeña cadena de supermercados llamada Hadley Brothers y propietaria de varios establecimientos a lo largo de la costa de Mississippi. Casualmente, una de estas tiendas estaba en Biloxi, y su encargado era un joven de color llamado Loen Chaver, y por un capricho del destino, Loen Chaver era uno de los miembros del jurado encargado del caso Wow. Vandermeer quería que su Superhouse, una cadena mucho mayor radicada en Georgia y las Carolinas, adquiriera a cualquier precio las propiedades de Hadley Brothers. Superhouse era una de las 20 y tantas sociedades filiales de la Listing Fox y la Transición. El equipo de Vandermeer
Ya había calculado las cifras. Sería insignificante, apenas $6 millones. Además, Haldean Brothers estaba en manos privadas, de modo que la operación ni siquiera atraería la atención de los círculos financieros, y que eran 6 millones comparados con los 2.000 millones brutos que había movido Listing Fox el año anterior. La empresa de Shell disponía de un líquido de $80 millones y tenía pocos acreedores. Para hacer el acuerdo aún más apetitoso, Van der Merwe se había comprometido en nombre de la Telco a comprar Haldean Brothers al cabo de un par de años si Shell no quedaba satisfecho con la operación. Nada podía fallar. Listing Fox y Telco eran totalmente independientes, la una de la otra. Listing ya era propietaria de otras cadenas de establecimientos de alimentación, y Telco ni siquiera estaba directamente implicada en el litigio planteado en Biloxi. Dos viejos amigos sellaban su pacto con un apretón de manos. ¿Qué mal podía haber en ellos? Más adelante, por supuesto, Haldean Brothers debería someterse a una remodelación de personal a gran escala, algo habitual en cualquier proceso de absorción o fusión o como quiera que se llamara aquello. Llegado el momento, Van der Merwe daría instrucciones a Shell para que éste las transmitiera a sus empleados y Lonnie Chauvet se encontrara entre la espada y la pared. La operación debía llevarse a cabo de forma inmediata, si no surgía ningún imprevisto. El juicio duraría solo 4 semanas, más ya que la primera semana estaba a punto de llegar a su fin. Tras descabezar un sueñecito en su oficina del centro de Manhattan, Luther Van der Merwe marcó un número de teléfono de Biloxi y dejó un mensaje para Rankin Fish. Pasaría el fin de semana en la costa de Virginia. El cuartel general de Fish estaba en la trastienda de un viejo almacén, un baratillo cerrado desde hacía años. A cambio de un módico alquiler, él y su equipo disponían de unas instalaciones discretas, muy cerca del juzgado y sin problemas de aparcamiento. El local, dividido en 5 habitaciones amplias, había sido acondicionado a toda prisa. Las placas de contrachapado que hacían las veces de paredes estaban sin pintar y aún había acerrín en el suelo. El mobiliario era barato y de alquiler y consistía básicamente en varias mesas plegables y un buen número de sillas de plástico. Unos cuantos fluorescentes habían bastado para iluminar todos los rincones del local. Las puertas exteriores eran infranqueables y 2 hombres armados se encargaban de controlar el acceso al cuartel general las 24 horas del día. El dinero escatimado en la decoración del local se había gastado a manos llenas a la hora de adquirir el equipamiento electrónico. Había ordenadores y pantallas por todas partes. Los cables de las fotocopiadoras, los teléfonos y los aparatos de fax surcaban el suelo sin obedecer a ningún trazado evidente. Fitch disponía de las últimas novedades en tecnología y también del personal necesario para manejarlas. Las paredes de una de las salas estaban empapeladas con fotografías ampliadas de los 15 jurados. Otra pared estaba cubierta de listados de ordenador. En otra había un diagrama gigantesco que mostraba la situación de los diversos miembros del jurado. En otra habitación había un diagrama gigantesco que mostraba la situación de los diversos miembros del jurado dentro de la tribuna. Uno de los hombres de Fish añadía nuevos datos al informe de Gladys Carr. El grueso de los empleados tenía terminantemente prohibida la entrada a la habitación del fondo. La menor de las 5, aunque a ninguno se les escapaba lo que ocurría en ella. La puerta se cerraba automáticamente desde el interior y la única llave existente estaba en poder de Fish. Era una sala de proyección, sin ventanas, con una gran pantalla en la pared
y media docena de sillas relativamente cómodas. Aquel viernes por la tarde, Fish y dos de sus asesores contemplaban a oscuras las imágenes de la pantalla. Los expertos preferían no hablar con Fish más de lo estrictamente necesario, y él no se consideraba obligado a darles conversación, de manera que la habitación estaba en silencio. Las imágenes procedían de una Yumara XLT-2, una cámara diminuta para la que no había escondrijo demasiado pequeño. Llevaba incorporada una lente de poco más de 1 centímetro de diámetro y pesaba unos 400 gramos en total. El aparato, cuidadosamente instalado por uno de los hombres de Fish, se hallaba en aquel momento en el interior de una vieja cartera de piel marrón, depositada en el suelo del juzgado de Milwaukee. Bajo la mesa del equipo de la defensa, el encargado de proteger la cámara sin despertar sospecha era Oliver McDougall, un abogado de Washington, el único forastero seleccionado por Fitch para formar parte del equipo de Carl. El trabajo de McCott consistía en colaborar en el diseño de la estrategia de la defensa, sonreír a los jurados e ir pasando papeles a Carl. Pero su auténtico cometido, conocido solo por Fitch y unos pocos elegidos, consistía en acudir a la sala con su arsenal, 2 carteras idénticas, una de ellas con cámara incluida, a cuesta y sentarse más o menos en el mismo sitio. McCott era el abogado más madrugador de la defensa. Esos pocos minutos de ventaja le permitían colocar la cartera siempre vertical frente a la tribuna del jurado y llamar a Fitch con un teléfono celular para corregir el enfoque. Durante cualquier sección del juicio había por lo menos 20 carteras repartidas por la sala de vistas. La mayoría estaban encima o debajo de las mesas de los letrados, pero también había una cerca del estrado, bajo las sillas de los abogados de segunda categoría, e incluso junto a la barandilla de la tribuna del público, como si alguien las hubiera extraviado. Las había de varios tamaños y colores, pero todas se parecían mucho, incluidas las de McDougall. Una de las 2 carteras gemelas contenía papeles que McDougall consultaba de vez en cuando. La otra, la de la cámara, tenía una cerradura a prueba de bomba. El plan de Fitch era de lo más simple. Si por alguna razón inimaginable la cámara llegara a atraer la atención de algún funcionario demasiado celoso, McDougall debía aprovechar el altercado subsiguiente para dar el cambiazo con el cuidado de no ser descubierto. Con todo, las posibilidades de que se produjera dicha detención eran francamente remotas. La cámara funcionaba sin hacer ruido alguno y las señales que emitía eran tan inaudibles para las personas. Era solo una cartera entre muchas, y si alguien la desviaba o la derribaba de un empujón, era fácil volver a enfocarla. McDougall solo tenía que esperar un momento de calma y llamar de nuevo a Fitch. Ambos habían perfeccionado el sistema durante el juicio Cimino, celebrado en la localidad de Allentown el año anterior. Aquella pequeña cámara ofrecía prestaciones increíbles. Su objetivo abarcaba la tribuna en toda su longitud y profundidad, y los 15 rostros de los jurados llegaban en color hasta la sala de proyección de Fitch, donde 2 asesores en guardia permanente se encargaban de analizarlos gesto por gesto y bostezo por bostezo. Si las reacciones del jurado así lo requerían, Fitch hablaba luego con Durkable, siempre atribuyendo la procedencia de la información a alguno de los esbirros presentes en la sala de vistas. Ni Carl ni ningún otro abogado de la defensa, excepto McDougall, sabía ni sabría nunca de la existencia de la cámara oculta. Aquel viernes por la tarde llegaron a la sala de proyección, escena de gran intensidad dramática. Por desgracia, la cámara no dejó de enfocar en ningún momento la tribuna del jurado. Los japoneses aún no habían inventado un modelo subsistente
susceptible de manipulación a distancia. De modo que Fish y sus dos asesores no pudieron ver las fotografías ampliadas de los pulmones renegridos y apergaminados de Jacob Wolf, pero el jurado sí los vio. De eso no cabía duda. Mientras Rob y Frick interpretaban su papel a la perfección, el jurado, todos sus miembros sin excepción, contemplaba con horror y repugnancia las heridas infligidas por el tabaco a lo largo de 35 años. Rock había calculado la duración de aquel segundo testimonio con absoluta precisión. La intervención del Dr. Frick con los pulmones de Jacob Wolf de fondo acabó a las 5:15, justo antes de que el juez levantara la sección hasta el lunes. Así pues, la última imagen que recordarían los jurados, las que los acompañaría a sol y a sombra durante los días siguientes, sería la de aquellos pulmones carbonizados, extraídos de un cadáver para ser expuestos sobre una sábana blanca.